Saludos mis queridos estudiantes. Está de nuevo con ustedes la maestra María Marileidy Lora y en esta ocasión vamos a estar aprendiendo sobre geometría. ¿Qué específicamente? Pues hoy estaremos hablando de los polígonos regulares e irregulares. Antes de adentrarnos en este tema, debemos conocer que un polígono es una figura geométrica plana que está limitada por tres o más rectas y tiene tres o más ángulos y vértices. Ahora bien, un polígono es regular cuando todos sus lados y sus ángulos son iguales. Entonces, los polígonos regulares tienen ciertos elementos. ¿Cuáles son? Vamos a iniciar conociendo el centro. Aquí está marcado con esta flechita. El centro es el punto del que equidistan todos los vértices. Los vértices son todas estas partes que podemos ver aquí. También tenemos el radio, aquí está señalizado. El radio es el segmento que une el centro con cualquiera de los vértices. En este caso está aquí, pero también podría estar de este lado o en esta parte, entre otros. También tenemos el ángulo central, si lo pueden observar aquí. El ángulo formado por dos radios consecutivos. Si lo pueden ver, aquí hay un radio y aquí hay otro radio. Ese ángulo que se forma aquí es el ángulo central. Esa medida que existe entre estos dos radios consecutivos. También tenemos la apotema, si lo pueden ver aquí, la apotema, que es un segmento que une el centro con un punto medio de un lado, un punto medio, es decir, que si ustedes pueden ver no está en el vértice porque se llamaría radio, sino en el punto medio de cada uno de sus lados. También podría estar acá, como podría estar acá, y puede variar sucesivamente. Ahora bien, vamos a conocer cuáles son los tipos de polígonos regulares que podríamos ver. Dependiendo del número de lados, se le va a llamar a ese polígono. En este caso, si pueden observar, tenemos 3 lados, 4, 5, etc. De 3 lados se llama triángulo, 4 lados cuadrado, 5 lados pentágono, 6 lados hexágono, 7 lados heptágono, 8 lados octágono, 10 lados decágono, 12 lados dodecágono. Todos estos polígonos que ustedes pueden ver acá son polígonos regulares porque la medida de todos sus lados es la misma, al igual que de sus ángulos. A simple vista podemos observar que este triángulo de este lado mide lo mismo que de este lado, igual abajo, igual el cuadrado y así sucesivamente. Ahora bien, ¿qué es un polígono irregular? El polígono en el cual sus lados no son de igual medida, de acuerdo al número de sus lados, se denominan polígonos irregulares. El polígono irregular es todo lo inverso a lo regular. En este caso podemos ver un triángulo, como lo vimos anteriormente, pero la medida de sus lados no son iguales. Aquí tenemos un cuadrilátero, 4 lados, y claro está, 4 lados, pero si pueden observar, esta medida no es la misma que esta. Es decir, que la medida y sus ángulos varían. Aquí también tenemos un pentágono, porque tiene 5 lados, y ese pentágono es irregular, porque si pueden observar, esta medida no será igual a esta, y así consecutivamente. Tenemos un hexágono, como lo vimos anteriormente, pero con las mismas características, la medida de sus ángulos y, lados no son iguales, de 7 lados hectágono, de 8 lados octágono, sucesivamente, pero con diferentes medidas. Entonces, queridos estudiantes, aquí mediante la pizarra de Jamboard le voy a mostrar algunas figuras
que a simple vista podemos determinar si son regulares o irregulares. Por ejemplo, voy a ir a esta parte, acá, y voy a colocar este cuadrado. Si podemos observar, la medida de este es un polígono regular, porque a simple vista podemos observar que la medida de este lado como de este son iguales y sucesivamente. Ahora bien, si yo le pongo otras medidas, como por ejemplo lo amplio un poquito más para acá, se convierte en un polígono irregular, porque si podemos ver, estos lados no van a medir lo mismo que este. Vamos a cambiarle el color. También tenemos, le voy a colocar aquí un triángulo. Vamos a colocar un triángulo. Este es un triángulo regular, porque la medida de este lado es la misma que este y también de sus ángulos. Vamos a animarlo un poquito. Y colocaremos otro. Este le vamos a cambiar la medida. La vamos a poner así. Ya se convierte en otro tipo de triángulo. Vamos a cambiarle el color. Exacto. Esta es la diferencia entre un ángulo que sea, un polígono que sea regular, porque la medida de sus lados y ángulos son iguales, y un polígono irregular, porque la medida de sus ángulos y lados son diferentes. Entonces, explicando estas diferencias, vamos a realizar la siguiente actividad. En este caso vamos a trabajar con uno de los recursos que ustedes tienen en sus tabletas. Se van a dirigir a la aplicación de GeoGebra y van a realizar la siguiente actividad a modo de comprensión del tema. Entonces van a realizar un triángulo regular y otro irregular, un cuadrado regular y otro irregular, un pentágono regular y otro irregular. Cuéntenme y déjenme unos comentarios para ver cómo les fue en esta actividad. Y ya ha sido todo de mi parte, así